Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de A la Vista. Hoy un programa donde vamos a hablar de un medicamento que es una nueva herramienta terapéutica que tenemos, el cannabis medicinal. Y como es relativamente nueva, tiene sus características propias y cada vez se van sumando más patologías que se pueden tratar con cannabis medicinal. Pero, ¿para qué les voy a contar yo si tenemos una experta en el piso? ¿Me acompañan a recibirla? Y en este primer bloque vamos a hablar de cannabis medicinal con la doctora Ana Azara. Gracias, Ana, por estar con nosotros. Gracias a vos por convocarme. No, es un tema muy interesante, pero antes te quiero presentar, Ana. Dale. La doctora Azara es gerente médico del laboratorio ELEA. Ella está a cargo del gerenciamiento y monitoreo de estudios clínicos. Y es algo tan importante para todos los médicos y para todos los pacientes, los nuevos estudios clínicos. Pero contanos, ¿qué es un estudio clínico, Ana? Bueno, un estudio clínico es una instancia donde se evalúan drogas para nuevas indicaciones o nuevas drogas para ver cómo funcionan en el organismo, si dan un beneficio al paciente e investigar un montón de parámetros relacionados con la seguridad, la eficacia, la farmacocinética, la farmacodinámica, para controlar o estudiar cómo funcionan las drogas en el organismo. Claro. Están súper controlados y regulados y tienen un montón de procedimientos estándares para realmente saber si esa droga puede brindar un beneficio a los pacientes para cierta indicación. Claro, un beneficio y que no tenga tantos efectos secundarios. Que sea un balance entre el beneficio y el riesgo aceptado. Tal cual. Para la salud de las personas. Y una de estas drogas muy estudiadas últimamente es el cannabis medicinal, ¿no? Sí, bueno, dentro del cannabis, el cannabidiol es la planta de cannabis es una planta bastante compleja que tiene más de 500 compuestos. ¿500? Sí. Wow. Y dentro de ellos más de 100 cannabinoides que son dentro de los más conocidos el CBD, el cannabidiol y el THC que es el tetrahidrocannabinol. Y estos son los dos compuestos que más se han estudiado y particularmente nosotros desde el laboratorio de ELEA venimos trabajando fuertemente en el desarrollo, en la investigación de lo que es el cannabidiol para su uso en medicina. ¿Y para qué está autorizado ahora a usarse el cannabidiol? Están pasando todos amigos en el video. Bueno, nosotros comercializamos Cambis, que es un medicamento venta bajo receta, que es similar al Epidiolex, que se aprobó en FDA en Estados Unidos y en Europa para el tratamiento de epilepsias resistentes, puntualmente algunos síndromes, algunas encefalopatías epilépticas de la infancia, que no son tan frecuentes, pero que son bastante devastadoras para los pacientes y las familias. O sea, son enfermedades que tienen crisis generalmente resistentes al tratamiento estándar y por eso es que se fue investigando el uso de otras alternativas como el cannabidiol.
Claro. Y ahora, desde el año pasado, ANMAT creó una nueva categoría que son los productos vegetales derivados del cannabis para uso en medicina, y eso abre toda una nueva puerta de productos disponibles, donde nosotros también hicimos un lanzamiento recientemente, que van a ser productos que van a tener una fórmula registrada con una composición cuantitativa definida, pero sin una indicación asociada. O sea, abren la puerta a que los médicos puedan, en base a su experiencia o a la evidencia científica, claro, indicar esa formulación en el paciente que crean que puede obtener un beneficio. Claro, que pueda estar mejor usando Sí. Esta medicación. Pero vos dijiste algo que me pareció muy concreto para rescatarlo, fórmula registrada. ¿Por qué es diferente el cannabis que podamos comprar de un laboratorio que el cannabis que pueda obtener una persona que siembra la planta en su casa, o un grupo de personas que lo hacen en forma autónoma, que ahora está permitido eso? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, principalmente, como te explicaba anteriormente, la planta de cannabis es muy compleja y cada producción, o sea, la planta puede generar mayor o menor cantidad de cannabinoides o de otros compuestos dependiendo de la luz, de la temperatura del ambiente, de los nutrientes de la tierra. O sea, que cada producción es muy variable, con lo cual lo que uno extrae de esa planta, si no está regulado, controlado y con ciertos análisis de calidad, va a ser variable, con lo cual el resultado, digamos, de cada lote, por decirlo de alguna forma, si es algo artesanal, es variable, porque no están todos los controles analíticos que nosotros podemos hacer en un laboratorio. Claro, no vamos a saber si vamos a estar tomando exactamente, Exacto, por decir de alguna cosa, para que la gente entienda, 1 gramo de un medicamento o 750 miligramos o 50, ¿no? Claro, la composición es variable. Exacto. Y además hay un montón de, siendo que es una planta, hay un montón de controles o de contaminantes que puede tener esa planta, que artesanalmente es más difícil de controlar, que no estén presentes en el producto final. En cambio, nosotros en el laboratorio sabemos exactamente cuál es la composición, sabemos que cada lote o cada frasco va a tener exactamente los mismos miligramos por mililitro del principio activo, que tiene todos los controles de calidad que aseguran que no hay contaminantes, que no hay metales pesados, que no hay aflatoxinas, que no hay, digamos, ninguna sustancia que pueda poner en riesgo la salud del paciente, y que el paciente sabe que cada frasco que compre en la farmacia va a tener la composición exacta, como cualquier otro medicamento. Digamos, el uso de plantas en lo que es la terapéutica y la medicina no es algo nuevo, pero sí con el cannabis se da algo diferente, que es esta posibilidad de que las personas lo puedan elaborar en su casa y capaz con otras sustancias no sucede. Claro. Y eso genera a veces una falsa percepción de que al ser natural está exento de riesgos si uno lo elabora en su casa. No, y no es así, porque la doctora habla de contaminantes. No es solamente que tenga un bichito o que tenga un metal pesado, sino que no va a ser lo mismo si no tiene la misma humedad, la misma luz. Son muchísimas las cosas que se controlan haciéndolo farmacéuticamente, ¿no? Y sí, para que tengas una idea, el laboratorio realiza más de 20 controles analíticos para asegurarse que la composición y la calidad del producto sea exactamente el mismo y asegurar la calidad final a los pacientes. Así que sí, eso es difícil de replicar en casa. Sí, en casa seguro. Y muchas veces se habla de que al ser una planta, muchos te dicen es un yuyito, no hace nada, y confunden el consumo medicinal con el consumo recreativo. ¿Cuál es la diferencia? Recreativo, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y bueno, ahí hay como dos grandes vertientes, ¿no? Para mí, bueno, la diferencia es enorme entre el consumo informal o de la marihuana, digamos, como algo recreativo, a lo que es el uso medicinal o terapéutico. Y es muy diferente usar
todos los compuestos de la planta a utilizar un producto como cannabidiol, que es una molécula aislada, que es un principio activo del cual nosotros conocemos a través de los estudios clínicos cómo se comporta en el organismo, cómo se absorbe, cómo se distribuye, cuáles son los efectos adversos, cuál es el mecanismo de acción, porque también es importante eso, saber que nosotros, todo lo que es el sistema endocannabinoide, o sea, nosotros en nuestro organismo tenemos un sistema que se llama endocannabinoide, como si fuera el sistema simpático, parasimpático, pero tenemos un sistema propio con receptores, con cannabinoides endógenos como ligandos y con enzimas que sintetizan o degradan, que es donde el cannabis, digamos, administrado de manera exógena, ejerce su efecto. Entonces, conocer que nosotros tenemos un sistema endocannabinoide propio, cuál es el mecanismo de acción del CBD que excede al sistema endocannabinoide, digamos, tiene una diversidad de receptores donde interactúa, que justifican la acción, es importante para salir de este concepto de, bueno, el cannabis es mágico o hace bien, a tener, bueno, claro cuál es el mecanismo de acción y por qué ejerce cada uno de los efectos o los beneficios que nosotros vemos en la terapéutica. Claro. ¿Y a partir de qué edad se puede prescribir esta medicación? Mira, el Epidiolex en Estados Unidos está aprobado a partir del año de vida. Ah, del año. Sí, porque algunos de estos síndromes aparecen muy temprano, en los niños a edades muy tempranas, y se ha estudiado a partir del año, sí. Se hizo mucha fama el cannabis en la oftalmología porque decían que bajaba la presión ocular, pero no hay nada demostrado fehacientemente que un cigarrillo de marihuana, fumar un cigarrillo de marihuana baje la presión. Yo creo que muchas veces se lo hizo para tener la excusa perfecta para hacerlo. Pero se amplió, vos bien lo dijiste, como lo vinieron a presentar en el programa de Prati y Spitzer al cannabidiol en su momento, que se empezó a usar para epilepsia refractaria, pero que ahora se amplió ese panorama porque yo creo que muchos empezaron a usar aceite de cannabis para diferente tipo de dolencias. Vamos a una pequeñísima tanda y me contás esto. Dale, buenísimo. Gracias. Vamos a una pequeña tanda y volvemos con la doctora Sara. Esto es increíble. Orcam My Eye, para personas ciegas o con discapacidad visual. Another brilliant performance. How? Orcam My Eye es un dispositivo portátil activado por voz que ve, entiende y comunica información visual para ayudar a los discapacitados visuales a ser mucho más independientes. Esto es mágico. Romano Home Restoration es sinónimo de elegancia y avanzadas tendencias mundiales en amoblamientos y objetos de decoración. Somos una empresa integral dedicada y reconocida por particulares, empresas corporativas, hotelería y empresas constructoras. Importamos destacados muebles espejados, espejos tallados de gran porte y exclusivas arañas.
Muchas gracias por volver con nosotros y continuamos con la doctora Sara hablando de cannabis medicinal. Y nos había quedado, Ana, una pregunta colgada. ¿Qué otros usos tiene y cómo saben ustedes de esos otros usos del cannabis para diferentes enfermedades? Bueno, hace varios años que el cannabis y puntualmente el cannabidiol ha despertado mucho interés, con lo cual no solo de la gente que lo empieza a probar o a utilizar en distintas situaciones o condiciones de salud, sino también en lo que es investigación y cada vez se amplía más la evidencia científica de uso de cannabidiol en otras indicaciones fuera de epilepsia. Nosotros desde que lanzamos Cambis en ELEA fomentamos un registro de vida real, o sea, los médicos registraban a sus pacientes en esta plataforma para empezar a saber de manera local, o sea, qué sucede en Argentina, para qué lo utilizan, cuáles son las dosis, y eso nos fue brindando un montón de información, que es una base de datos hoy que tiene más de 700 pacientes, con información local, que muchas veces en Argentina... Precisa, sí, la estadística no somos nuestro los fuerte, reyes de la estadística, con lo cual a nosotros nos enorgullece muchísimo y creo que es de las pocas plataformas que hay con un producto de calidad farmacéutica en el mundo real. Y lo que vimos es que un porcentaje muy grande de pacientes lo utilizan para dolor crónico generalmente, para ansiedad también se utiliza muchísimo, y después algunas patologías como depresión, algunos pacientes con Parkinson o con algunas enfermedades neurodegenerativas, pero principalmente lo que es dolor crónico y ansiedad, o trastornos del sueño también, pero siempre, digamos, en patologías donde los pacientes han probado la terapéutica estándar y no han tenido buen resultado, claro. Entonces complementan el tratamiento con cannabidiol. Y nosotros en nuestro registro hacemos un seguimiento de esos pacientes y más del 80% ha manifestado una mejoría significativa. Mirá. Con lo cual, además de saber en qué lo usan y cuáles son las dosis más habituales, también sabemos cómo les va a esos pacientes. Claro, que es importantísimo para... Bueno, para ir identificando en qué patologías puede tener mayor beneficio y en cuáles no. Tal cual. Sí. ¿Y cuánto tiempo más o menos dura una dosis en el cuerpo? Mira, el cannabidiol administrado crónicamente, digamos, a lo largo de los días, tiene una vida media bastante extensa, más de 50 horas, con lo cual en algunas patologías, como pueden ser trastornos del sueño, hay unos pacientes que lo toman una sola vez por día y es suficiente. Pero si no, la recomendación es 2 veces por día, porque lo que tiene el sistema endocannabinoide es como que tiene un rol de regular y de mantener la homeostasis. Entonces, la recomendación siempre es 2 veces al día para tener ese efecto más para modulador, no tener picos, regulador, sino que estén sí. siempre Sí. en una meseta, ¿no? Y puede ser que alguien que lo use en forma crónica, como vos dijiste, para trastornos del sueño, de la ansiedad, puedan llegar a ser una tolerancia o una adicción al cannabis. En el caso del cannabidiol está estudiado que no genera ni dependencia física, ni tolerancia, ni abuso. Por eso hay una gran diferencia entre lo que es cannabidiol y THC, que es el componente psicoactivo y al que se le asocia potencialidad de dependencia o de abuso. Ajá. Lo que sí a veces puede suceder es que a lo largo del tiempo el paciente puede dejar de percibir el beneficio y ahí es como que se satura nuestro sistema endocannabinoide propio. Entonces a veces la recomendación es suspender por 1 día o 2 y volver a empezar de una dosis bajita e ir titulando nuevamente. Ajá. Siempre el tratamiento se inicia a dosis bajas y se va subiendo hasta encontrar la dosis adecuada para ese paciente. Eso siempre bajo estricto control médico, sí, ¿no? Sí, la recomendación es esa y la venta es bajo receta. Claro. En farmacia. ¿Y hay algún parámetro que se le pida al paciente, algún examen de laboratorio o algo para saber que está todo funcionando bien? Cuando se utilizan dosis muy elevadas como en epilepsia, se recomienda pedir un hepatograma porque en dosis muy altas podría llegar a aumentar las enzimas hepáticas, que tal vez no es algo súper frecuente, pero se suele hacer como ese control, con lo cual nunca está de más hacerlo, aunque uno utilice bajas dosis, siempre chequear cómo está el hepatograma basal para después ver que no haya sufrido ninguna alteración.
¿Y ustedes tienen noción en el laboratorio desde el punto de vista científico, cómo lo manejan ustedes, que le hayan trasladado los médicos que a algún paciente que le hayan indicado cannabidiol, ya sea un niño por una epilepsia refractaria o un adulto por dolor, hayan tenido resistencia los padres a dárselo o el adulto por miedo a hacerse un adicto? Porque No, eso vos sabés suena que mucho. sí, pero en general con cannabis se da al revés. Es el paciente el que va al médico a pedirle, sobre todo en epilepsia, muchos fueron los padres también los que empujaron y los que hoy sí hacen que haya opciones farmacéuticas. Empezó también un poco por la búsqueda de padres con niños con epilepsia resistente que querían probar y no había opciones farmacéuticas y recurrieron a lo que era el cannabis artesanal en ese momento, que era la única opción. O sea que en lo que es epilepsia muchas veces son los pacientes los que piden probar el tratamiento. Y en el resto de las especialidades lo que sucede habitualmente, por algunas encuestas que se han hecho en Argentina, es que el paciente ya va tomándolo, como que lo inicia el tratamiento por su cuenta y va al médico a comentarlo como, bueno, ya estoy utilizando cannabis. Pero bueno, a veces lo que sucede es que no están utilizando un cannabis con los controles de calidad o con la certeza de que sean productos con una fórmula controlada. Claro, y que muchas veces puede tener contaminantes, como dijiste vos. Estos aceites que se fabrican en casa, por ejemplo, ¿pueden tener ese componente adictivo que vos nombraste? Claro, porque hay en esos preparados que pueden tener distintos cannabinoides, puede estar el THC, que es el responsable, digamos, de este potencial abuso que puede tener el cannabis. Por eso es muy importante saber cuál es la fórmula y qué componentes tiene. Y hay mucha resistencia entre esa gente que cultiva para hacer los aceites y el medicamento prescripto por un médico. Yo creo que sí, porque pero bueno, es entendible, digamos, el que cultiva y lo hace como... Uno piensa que lo que uno hace es lo mejor, es como homemade, ¿no? Tal cual. Es como la torta de la abuela. Sí. Y es respetable y cada uno, digamos, puede ser... hoy está permitido y si para él, digamos, si cumple con su necesidad, digamos, para ellos es como todo un ritual utilizarlo, cultivarlo, está perfecto. Pero después para que un médico pueda indicarlo, pueda estar tranquilo de que cada lote va a tener la misma concentración, saber cuál es la concentración y saber cuántos miligramos le está dando al paciente y saber que contiene lo que, digamos, como cualquier otro medicamento, cuando uno indica, sabe cuántos miligramos tiene y que tiene los controles de calidad necesarios. Bueno, para el médico poder prescribirlo y tener esa tranquilidad, está bueno que esté también la alternativa farmacéutica que le dé ese aval al médico para poder indicarlo y también al paciente la seguridad de lo que está consumiendo. Claro, claro. Ustedes han hecho, no encuestas, sino tienen una plataforma para que suban los médicos los diferentes tratamientos que lo van administrando. ¿También tienen una duración de esos tratamientos? ¿Hay alguna forma, vos me hablaste de formas crónicas, ¿hay alguna administración que no pueda hacerse en forma crónica? No, en los estudios que se han hecho en epilepsia han estado más de 4 años en tratamiento los pacientes, con lo cual el uso crónico es desde el lado de la seguridad. El cannabidiol tiene un perfil de seguridad muy bueno y está demostrado que en el uso crónico no tiene ninguna alerta específica de lo que es la seguridad. Y nosotros en nuestra base de datos ya tenemos algunos pacientes de más de 2 años de tratamiento, también sin ninguna alerta puntual. O sea, no hay ninguna cuestión de seguridad que se plantee con el uso crónico, al menos de cannabidiol. Clarísimo, Ana. Bueno, entonces sabemos que tenemos una herramienta terapéutica nueva como el cannabidiol, que se empezó a usar para epilepsia refractaria al tratamiento, pero que ahora está abierto a otros usos, autorizado
por el ANMAT, que es quien nos rige a nosotros en Argentina con los medicamentos, y que hay un control y un seguimiento exhaustivo con un laboratorio muy grande, muy responsable que está atrás de esto. Y la verdad yo creo que le abre una puerta de esperanza a mucha gente, porque aquel que padece dolor crónico y Sí. que no hay que le haga pasar y que haga que tenga una vida tranquila, normal, que no esté todo el día pensando en el dolor que tiene, Sí. me parece que Es mejorar la calidad de vida de los pacientes. totalmente. Sí. Y eso es lo más importante que podemos hacer los médicos, ¿no? Primero la prevención y después mejorar la calidad de vida. Tal cual. Sí. Muchas gracias, A vos Ana. por la invitación. Bueno, nos despedimos de la doctora Ana Sara del laboratorio LEA con todo un panorama, un abanico nuevo que nos abre el cannabidiol y con un respaldo de un laboratorio que es importantísimo para los médicos, para saber qué estamos prescribiendo, cómo lo estamos administrando, y para el paciente, para que sepa que siempre está tomando la misma dosis y es la que necesita y que no le está haciendo daño. Nos despedimos hasta el próximo martes a las 17:30 aquí en A la Vista por Canal Metro. Muy buena semana.